tuberculosis que se produce en las personas mayores. Entonces se llama tuberculosis postprimaria. O sea, ayer hemos dado algunas pautas de la tuberculosis primaria que es en niños. Entonces vamos adelante. Entonces vamos a ver todos estos aspectos: la patogenia, clínica, síntomas, diagnóstico, X, tomografía, bacteriología, después las pruebas de cultivo, el PCR, PPD, ¿no? Ok. Entonces, como ayer habíamos dicho, la tuberculosis sigue siendo pues un problema de salud pública, ¿no? Mundial, sobre todo en los países que no tienen muchos recursos, ¿no? Entonces, económicos sobre todo. De tener recursos naturales, hay muchos países como el nuestro que tienen pues variedad. Muchos países ya quisieran tener lo nuestro, pero eso no está muy bien aprovechado. Entonces, ayer también dijimos en la epidemiología que más de 10 millones de personas se enferman de tuberculosis, ¿no? Entonces, 2 millones aproximadamente mueren cada año. Entonces, si hacemos un diagnóstico precoz, estamos conscientes de la enfermedad, entonces explicamos a los pacientes, pues si hacemos un tratamiento, pues eso va a disminuir bastante. Bien, entonces, esta tuberculosis que se produce en los adultos también se llama de reactivación, ¿no? Entonces, lo que ayer hemos hablado es que el niño inhala el bacilo y se produce el famoso complejo primario, el Codegón, ¿no? Que, que, que de los cuales de 100 niños que se infectan, pues en 90 curan, ¿no? Y esos niños, pues en esa situación de cura se llaman infectados. Entonces, hay una controversia sobre ese término. Entonces, actualmente, en la literatura actual, se dice que ese niño está infectado, no que está con tuberculosis en latencia. Esto lleva un sinnúmero de confusiones. Pero si los docentes con los que están rotando dicen tuberculosis latente, acéptenles, no vamos a meter nuestra pelea. Pero yo les informo que esto, pues, es el término actualmente correcto, ¿no? Entonces, aquí esa es la infección. Entonces, la tuberculosis del mayor, entonces, afecta más pues los lóbulos superiores, ¿no? Sobre todo los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores, donde se puede formar una caverna, que es lo característico de esta forma de tuberculosis. Okay. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, y además de que se ha demostrado que de estos niños infectados, entonces, en los primeros años, un 5 a 10%, ¿no? Tienen secuelas, y de esas secuelas, pues, se activa la enfermedad, ¿no? Y eso es lo que hay que cuidar, ¿no? Un 5 a 10%. Todos los que nos hemos infectado con el bacilo tenemos, digamos, la posibilidad de hacer tuberculosis postprimaria. Bien, eso es lo que les acabo de decir, lo que hemos insistido sobre los términos de infección y enfermedad. La infección es cuando el niño digamos, inhalado por primera vez el bacilo y ha cicatrizado, ¿no? Y la cicatriz que más queda, el complejo primario y la calcificación a nivel de los cilios. Entonces, en esas áreas, pues hay bacilos durmientes, y eso se llama, pues, eso se puede diagnosticar con el IGRA y con el PPD, ¿no? Entonces, esto también se llama, pues, para otros doctores, la tuberculosis latente, ¿no? Ese es el término antiguito, ¿no? Y esto es diferente, pues, de la enfermedad. La enfermedad es cuando el paciente ya está adulto, ¿no? O el niño,
es cuando tienen tos, expectoración, hay manifestaciones en la placa, la cistoscopía positiva, eso es enfermedad, no diferente de la infección. Bien. Entonces, en cuanto al adulto, hay dos, digamos, teorías, ¿no?, que condicionan la presencia de tuberculosis en estas personas. Entonces, habitualmente esto pues toma los lóbulos superiores. Allá a veces algunos niños y algunos de nosotros tenemos, ¿no?, secuelas en los vértices de los dos pulmones calcificados. Ahí están los bacilos durmientes, ¿no?, que si baja nuestra inmunidad por cualquier circunstancia de la vida, ahí están el 10 o 15%, de allá pues empieza a dañarse otra vez el pulmón y al final se forma una consolidación, una caverna, ¿no? Entonces hay muchos factores que los vamos a considerar enseguida. Y otra teoría es la exogenista. Entonces, los niños o la gente que vivimos aquí en las ciudades, es bien difícil que se forme esta forma de tuberculosis, porque todos hemos sido infectados, ¿no? A no ser que sea un señor que viene, que vive en la área rural o vive entonces en las áreas tropicales, ¿no? En esas agrupaciones, un, por ejemplo, un leco o eh, hay algunos grupos de gentes que no salen y que viven ahí permanentemente. Entonces esos vienen por primera vez. Eso sí pueden, como el niño, hacer la infección de primera vez. ¿No? Y también, luego la tuberculosis es raro. Esta lámina es con el objeto de decirles, este señor ha enfermado de una tuberculosis extranomial, probablemente le han tratado, porque estos nódulos son antiguos, son bien brillantes, ¿no? Son secuelas. Entonces, y a estos nódulos pequeñitos que están aquí arriba, pues se les llama nódulos, decimos. Este doctor se ocupó de estudiar y ha visto que la tuberculosis del adulto se inicia pues, cuando hay factores que predisponen, sobre todo que bajen la inmunidad. Entonces, en estas áreas se desarrolla un listado que al final va progresando y va a llegar a la cabeza, ¿no? Entonces, la famosa teoría endogenista. Entonces, todos sabemos que la tuberculosis se transmite a través de las gotitas de fluvias, ¿no? Y entonces eso también influye en esa forma de tuberculosis del mayor. Entonces, por ejemplo, lesiones con cadenas en los lóbulos superiores activos, esos casos que llamamos índice, pues eliminan gran cantidad de bacilos. Esa es la famosa población extracelular, porque podemos ir, ¿no?, al laboratorio y ver los microscopios de la población. Esa es pues la que contagia y se elimina con las gotitas de flujio. Y si estas gotitas son pequeñitas, de 1 a 5 micras de diámetro, esas pueden ingresar al alveolo. Si son mayores, se quedan atrapados en la vía respiratoria alta. Entonces, se engloban con el moco y te molesta y los puedes eliminar. Otra situación es que las diferentes formas de tuberculosis de los casos índices activos también influyen. Por ejemplo, no es lo mismo que un paciente tenga tuberculosis del pulmón o tuberculosis laringe. En la tuberculosis laringe, el contagio del pulmón, desde luego, pues hay gran cantidad de vacilos solamente al hablar. No es necesario que tose. Es la forma más contagiosa de tuberculosis, ¿no? Y eso pues hay que tener presente en las historias clínicas y nosotros mismos, ¿no? Debemos cuidarnos de inhalar vacío. Entonces, y otra situación es el tiempo de exposición a estos pacientes que están activos, que están eliminando vacilos vivos, ¿no? Entonces, nosotros que vamos a los hospitales, pues estamos unas horas, ¿no? Pero estamos usando barbijos de una manera indirecta de protegernos. Tenemos un come, digamos, de 3 cruces. Hay otras personas que dentro de las familias el papá o la mamá están enfermos y en un dormitorio solos, pues el papá toda la noche, ¿no? Y es pues
eh, hace que los vacíos pululen en el medio ambiente y los niños pues pueden contagiarse. Uno come de tres cruces. Entonces, esa situación hay que ver. Cuando vemos este tipo de pacientes, en los hospitales siempre hay que ventilar, ¿no? Las salas, abrir las ventanas para que el aire no esté concentrado. Y otra situación es la inmunidad, pues eso es clave, ¿no? Si nuestra inmunidad está bien, nos defendemos, ¿no? Pero si por mala suerte alguien enferma de VIH, pues eso te baja la inmunidad. Algunas enfermedades como la silicosis, por ejemplo, el tabaco y los corticoides también te bajan la inmunidad y así que pues te contagies, ¿no? Con los bacilos que se van siempre a localizar en los lóbulos superiores, ¿ya? Después también hay ocupaciones o hay situaciones como el VIH que te condiciona 20 a 30 veces más al contagiarte de tuberculosis. La silicosis, ¿no? De nuestros mineros también tienen una baja inmunidad y gemelas bajas y 15 a 20 veces más susceptibilidad. La diabetes, tratamiento con corticoides, también predisponen a ese tipo de contagio. Y lo que, como ya dijimos, en el adulto tiene de preferencia el rojo. ¿Por qué? En los lóbulos superiores. Aquí hay menos circulación linfática, son las zonas más oxigenadas por la fisiología. Entonces, estas áreas del pulmón, y además que al haber oxígeno abundante allá, como el vacío es aerobio, pues hace que todos estos factores se unan y se dañe más el pulmón. Es tanto que en la tuberculosis primaria es más del pulmón derecho, más de la parte media, ¿no? El pulmón derecho, ¿no? O izquierdo. No afecta tanto a los lóbulos superiores. En cuanto a las manifestaciones clínicas, eh, antes del VIH, eh, este año es donde se publicaron los primeros artículos de migrantes africanos que fueron, digamos, a Estados Unidos y pues contagiaron VIH, como bajaba la inmunidad y eso pues ha hecho que se le abran los hospitales, ¿no? Y que se haga una lucha frontal contra esta infección viral, ¿no? Y la tuberculosis, ¿no? Entonces, la mayor parte de la tuberculosis del adulto afecta a los pulmones, son un 85%. Entonces, 9 veces pues, puede ser extrapulmonar, como en los pacientes con VIH. En cuanto a los síntomas y signos, entonces esto es común, lo hemos escuchado muchas veces, la tos que dura mucho tiempo, entonces todo, digamos, infección respiratoria que tiene una duración de más de 2 semanas, ¿no? Es sintomático respiratorio. Entonces hay que hacer el plan de pies y tratar de buscar el vacío. Otra situación, cuando un poco ya hay ingresado la inflamación al parénquima pulmonar, pues sobre todo si hay cavernas, pues puede haber hemoctolcos, ¿no? Entonces, en esas muestras es muy posible que haya gran cantidad de vacilos. Si hay cavernas, las cavernas pues tienen capilares de neoformación, que los ha estudiado el doctor Rasmussen, ¿no? De paredes muy delgadas, de manera que al torcer el sangre, pues rompe estos capilares y viene el hemoctolco. Bueno, si hay compromiso pleural, donde también puede afectar, entonces ahí tú estás cortado y si hay derrame, va a condicionarse la disnea. Otra cosa es que están con malestar general, anoréxicos, no comen bien, y hay fiebre, ¿no? Que empieza en la mañana y que se acentúa en la tarde. Entonces la deshidratación con la cantidad de líquido o de cantidad de parénquima que se está afectando, ¿no? Después, en la exploración física no es, digamos, no tiene un patrón regular, ¿no? Entonces es muy variable. Entonces, cuando el caso está un poco avanzado en la tiroides, hay crepitantes, signos de desarrollo pleural, y como se afectan los lóbulos superiores y si hay cavernas, allá vamos a escuchar como un soplido que hacemos cuando
cuando chupamos una botella vacía, es un flujo de caverna, ¿no? Entonces, generalmente se afecta a los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores. En cuanto al laboratorio, no hay, digamos, una cosa específica. Podemos tener cuadro temático normal, pero en algunos casos avanzados puede haber una anemia normostítica. Y en algunos casos también hay hiponatremia, ¿no? Porque esa enfermedad afecta, digamos, la secreción de la hormona antidiurética. Entonces, es un dato interesante, no que hay que considerar. Y en cuanto a la placa de tórax, entonces, esto está en los lóbulos superiores en el adulto, no en la parte media como en la tuberculosis primaria. Y el diagnóstico definitivo, pues, se hace tomando estas muestras y haciendo las vaciloscopias, ¿no? Con adquisición de CMS o el cultivo con este método del OSG, es un método sólido, ¿no? Donde se siembran gotas de saliva y se ve el desarrollo de las colonias. Y el otro método más inmediato, más rápido, que te puede dar en horas, es el PCR, es un método inmunológico molecular, donde se agranda el ADN del bacilo, ¿no? Y la positividad, pues, hasta un 85-90% de casos. Pues, muy útil. Esa es la que diagnostica con mayor certeza y más rapidez y con poca población vacilar eh, la enfermedad. Entonces, esta PCR, pues, ha sido positivo en momias de Egipto y en las churpas que tenemos en la Argentina, de nuestro continente, ¿no? En zonas donde había mal de por ejemplo, entre las paros y el PCR todavía, desde esas épocas tan antiguas, continúa siendo positivo. Por eso que el PCR no se utiliza para el control del tratamiento. Eso no significa porque así los muertos, así los hay que estar presentes en las lesiones curadas, puede darnos PCR positivo. Entonces, en ese caso hay que estar siempre la vaciloscopia mensual. Entonces, hay estas pruebas como ya que te indica la infección, ¿no? O lo que antiguamente se llamaba tuberculosis latente, el PPD, que es cutáneo, y el interferón gamma, que es mensual. En cuanto a las imágenes, vamos a ver aquí muchas placas de doctores triales. Entonces, es un imagenólogo muy famoso a nivel mundial, ¿no? Que es boliviano, que ha sido de la UNSA, que es docente en la facultad de la UNAM, ¿no? Y además es académico de la Academia de Medicina, ¿no? En México. Entonces, se pueden ver en las radiografías consolidaciones en principio, como digamos opacidades semejantes a las que nos da una neumonía localizada, heterogénea, un 85%, en los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores. Puede haber cavitación en un 40-45%. Eso es lo característico de esta forma de tuberculosis. Puede haber diseminación broncógena, ¿no? Entonces los bronquios se afectan el mismo pulmón donde está la caverna o el lado contrario. Pues para ver esto, hay un signo aquí del árbol del brote de yema, hay que hacer una tomografía de tórax, ¿no? Pero si ya tienes la vaciloscopia positiva, pues con eso es suficiente para iniciar el tratamiento. Hay también simulación, digamos, de chico, ¿por qué vienen a esta hora, Dios mío? El tuberculoma puede ser un nodo pulmonar solitario, no que se me haga un tumor que a veces pues puede hacerte pensar en malignidad y en otros casos pues puede ser un PCT y una biopsia. Hay también compromiso pleural. Entonces esto es grave porque a veces se lo cura, o sea que el desame no está suelto, son, digamos, porciones del desame que están dispersos en, en un pulmón, ¿no? Y pues para eso pues hay que hacer una tomografía, ¿no?
Bien. Bueno, un dato, ya les dije ayer que pueden comprar este librito de doctor Farga, entonces ahí al lado de la facultad. Y eso también se menciona, en el Up to Date también se menciona esta situación de la magnitud de compromiso del pulmón en cuanto a imágenes, ¿no? Es mínima cuando toma un tercio del pulmón, moderada cuando hay una caverna en un pulmón simplemente, y muy avanzada es cuando hay cavidad bilateral, ¿no? Entonces, esta valoración, digamos, de imágenes es bien importante, ¿no? Para prolongar la segunda fase de tratamiento hasta 9 o un año, ¿no? Porque puede, digamos, activarse la enfermedad si tú cortas, como estamos acostumbrados a los 6 meses. Ahora, las lesiones que no tienen cavernas, que son, digamos, que se asemejan pequeños bancos mnemónicos, esos pues salen con 6 meses, no hay problema. Pero esas cosas nosotros debemos saber, ¿no? En qué casos hay que prolongar el tratamiento. Bueno, vamos a la consolidación, que se asemeja pues a un foco mnemónico, ¿no? En los lóbulos superiores. Esta es una imagen, parece neumonía, incluso tiene broncograma aéreo. Estas flechas, estas líneas oscuras son bronquios, ¿no? Que están dentro de la imagen. Está en el lóbulo superior, limitado por fisura menor. Entonces, esa es una forma de presentación. Esto todavía no es el cavitado. La cavitación en el 40-45%. Entonces, eh, la cavidad es el sello, ¿no? De la tuberculosis postprimaria. Entonces, si hace, digamos, las tomografías no son necesarias en estos casos, ¿no? Pero a veces hay miles, ¿no? Y pues quieres ver detalles. Entonces, cuando haces tomografías, puedes ver con la tomografía eh, pequeñas cavidades, ¿no? Dentro de estas imágenes difusas, ¿no? En situaciones no muy habituales, ¿no? Entonces, esta es una caverna en el lóbulo superior derecho, ¿no? Que está depositada de la clavícula, y esta, en la proyección lateral, está situada esta, ¿no? El segmento apical, ¿no? Con tendencia a ser posterior. Eso es lo más común desde la presentación de la caverna. Esta es una lámina de doctor Criades, pero con tomografía de alta resolución. Entonces, esta es una proyección coronal, entonces puede situar la tomografía en este sentido, donde vemos una caverna con su bloque de herraje, y alrededor de ese bloque de herraje hay tejido pues, de inflamación cicatrizal, ¿no? Entonces, estas cavernas son las que más despachan vacilos hacia el exterior y contagian, ¿no? Entonces, el vacilo viene aquí, la tráquea, la carina, la tráquea y el esputo. Entonces, estas son las más contagiosas. Estas sí hay que tratarlas. Tal vez en esta situación, por esa situación de que está en un solo lado, hay que prolongar la segunda fase hasta los 9 meses. Lo mismo en este caso, ¿no? Es una caverna más reciente, no hay mucho tejido fibroso en su bronquio de drenaje. Entonces, cuando hay diseminación broncógena, entonces los bacilos pues van a la vía aérea de conducción de aire, y pero al inspirar los bacilos, las gotas de saliva, se proyectan en otros segmentos de la bronquial, como en este caso. Imagínense que esto es un árbol, ¿no? Estas ramas de un árbol, y en la punta pues hay estos nódulos. Eso se llama árbol de brote. Entonces, ahorita en el invierno, pues están los trópicos pelados sin hojas, ¿no? Nuevas. Vamos a entrar a la primavera y entonces van a aparecer los brotes, por eso se llama árbol de brote, ¿no? Entonces, otras situaciones, como en este caso, pues es una tuberculosis biliar con microduración difusa bilateral. Si tú quieres más detalle, puedes hacer pues una tomografía de esta resolución. Entonces te encuentras que en esas tomografías pues, los detalles son mucho mayores, aquí hay cavernas, fíjese, que no se observan habitualmente en las radiografías corrientes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, está la cisura menor y está infiltrado micronodular, está en el lóbulo medio y aquí en el lóbulo
interior del lado derecho. ¿Ya? En algunas situaciones hay, digamos, lesiones localizadas en el pulmón que cicatrizan aquellos granulomas que pueden hacer confundir con un cáncer, ¿no? Entonces, teniendo este estudio de tomografía, puedes pedir al intervencionista, imaginarlo, que entre con una aguja y saque una muestra. Entonces, la sorpresa va a ser que encuentres una infinidad de granulomas, ¿no? De tuberculosis en la pleura, ¿no? Entonces, en la pleura, pues, te da esto en examen, que generalmente es moderado. Pues al principio el líquido es cero fibrinoso, pero puede llegar al empiema fácil, ¿no? Y cuando es empiema, una muestra de ese líquido puede darte vaciloscopia positiva, a diferencia de que cuando es claro líquido, es difícil encontrar el vacío. Este es un examen pasivo porque está desviando, fíjese, la tráquea al lado contralateral, la punta del corazón también al lado del contralateral. Está borrado el seno corto diafragmático y la imagen es homogénea, pues. No es como de la como de la neumonía, con broncopromedio, ¿no? Entonces, para que se produzcan todos estos cambios, ¿no?, de clínica y de imágenes, depende pues de la inmunidad, es bien importante, de la inmunidad del paciente. Si tu inmunidad es buena, pues puedes ahí localizar la enfermedad diagnósticas y te mejores pronto, ¿no? Y la virulencia también de la bacteria. Entonces los niños desnutridos, los ancianos, son en ese sentido pues más susceptibles. La primera edad, el primer año de vida de los niños, como ya dijimos, hay más susceptibilidad. Ahora, la tuberculosis biliar es otra forma, digamos, de presentación de la tuberculosis, ¿no? Con presencia, eso puedes ver en las radiografías de epileptoras, y puedes ver con mucho más detalle en una tomografía. Esas imágenes multiformes, micronodulares, menores de 2 minutos, pues se dispersan de esta forma difusa, ¿no? Entonces son más evidentes en los lóbulos superiores, ¿ya? Entonces, es SIDA, que apareció en el 86 en América, pues al bajarte la inmunidad te predispone pues grandemente a la tuberculosis. Tanto así que si alguna vez ves algún artículo americano en alguna revista, lo primero que le preguntan al paciente que saca los síntomas respiratorios, ¿de dónde vienes? Y dice, el señor dice, vengo de Nueva York, porque hay una gran incidencia de VIH ya, y hacen todo para descartar tuberculosis. Entonces, esto pues ha hecho que se abran nuevamente los hospitales que ya estaban por cerrarse en Estados Unidos, y pues ahorita están controlando, pero no es fácil, ¿no? Entonces, en estos señores es tanta la inmunidad tan baja, es bien difícil conseguir una buena muestra. Si se examinan a estos pacientes, la boca está llena de pneumoniasis oral, no blanca, la lengua, la faringe, no pueden expectorar. Y en estos casos, estos pacientes, no es tan característico que tomen los lóbulos superiores. Las cabezas pueden estar en lóbulo medio, lóbulos inferiores, se complican con tuberculosis extrapulmonar, ¿no? O sea, puedes encontrar tuberculosis en el hígado, en los huesos, en la orina, ¿no? Entonces, es una situación difícil, ¿no? Entonces, de hecho, hace que a estos pacientes, fíjense cómo llega la investigación. Hay un antígeno que se llama liporamino manano, que es una grasa que se desprende del vacío, y lo puedes encontrar en la orina. Si es positivo, eso pues se da el tratamiento a esos pacientes, que es el mismo, ¿no?, que para los que no tienen SIDA. Das su tratamiento antirretroviral, también estos pacientes, ¿no?, están controlando. Entonces, en estos casos que en inmunidad baja es otra cosa interesante,
el PPD es negativo, no es activo, ¿no? A pesar de tener esas lesiones importantes. La vaciloscopia es difícil de encontrar. Y ese es el hipoaramino manano, ¿no? Que el antígeno que se encuentra en la orina de estos pacientes. Y esas localizaciones, fíjese, no están aquí arriba. Entonces, pueden ser aquí abajo, ¿no? Al lado del perfil izquierdo del corazón. Entonces, el diagnóstico, pues, los estudios que se hacen en estos pacientes, después de haberse hecho la historia clínica, es a través de las vaciloscopías. Para ello, pues, no es como la bronquiectasia, por ejemplo. En la bronquiectasia, los bronquios están dañados en sus paredes. A veces son sacos, tejido conjuntivo, no hay cartílago. Y cuando se infecta un paciente bronquiectásico, eso se acumula en la noche. En el pus, al día siguiente, pues está como para ahogarse. Y tienen gran cantidad de secreción purulenta. Es una de las únicas enfermedades, la bronquiectasia, donde hay que pedir cultivo y antiviral, porque las muestras son buenas. En cambio, en la tuberculosis no ocurre eso. No es cuestión de que le des el frasquito de plástico y digas aquí vas a llevar al laboratorio, el paciente sale y vas a escupir, ¿no? De la boca. Nunca va a ser pues, positivo que tenga cabello. Tiene que decir que expectore con ganas, no fuera en el consultorio. Y esa muestra pues así profunda que va a dar positividad en la vaciloscopía, ¿no? Y si no es posible esto, ya es sospecha, hay que hacer el cultivo, ¿no? Este método de cultivo pues tarda 2 a 3 meses, no es rápido, ¿no? Y si tú quieres, digamos, estar desesperado y hay estos métodos moleculares, ¿no? Eso lo ha implementado en todo el mundo. ¿Entiendes? Expert en que vives esa piscina. Entonces, aquí bastan 10 vacilos, menos de 10 vacilos por centímetro cúbico de esputo para que te dé positividad. En cambio, para la vaciloscopía necesitas entre 5.000 y 10.000 vacilos por mililitro para que te dé positividad. Entonces, este método ayuda mucho porque es de tratamiento, digamos, te permite dar un tratamiento inmediato. Entonces, hay que hacer muestras. En el mismo día puedes tomar 2 muestras. Los niños hay que hacer lavado gástrico porque no expectora. Y los pacientes consideran hay que hacer estos métodos de lipoaramino manano. Ahora también, si hay ganglios, toma biopsia, los ganglios del cuello principalmente, ¿no? Y si hay líquido pleural, pide un citoquímico, hace una biopsia de pleura o pide a la adenosina en líquido pleural. Si hay biopsias, ¿no? De huesos, entonces, de hígado, de peritoneo, pues busca el granuloma de la tuberculosis, que siempre debe tener caseosis en la parte media, ¿ya? Entonces, estos son métodos para obtener las muestras, ¿no? Puedes realizarlo con el mejor expectorante que puedes usar en cualquier enfermedad respiratoria, si hay bastante problema, es agua salada. Hay ampollas de cloruro, embolizas, y esto les provoca unos accesos de tos terribles, ¿no? Y les limpia el moco de los bronquios. Eso puedes usar para. Ahora, otro método más invasivo es haciendo una broncoscopía. El peligro de esto hay que tener cuidado, porque he visto de que algún doctor que se dedica a hacer estos estudios se ha contagiado de tuberculosis, como está ahí con el aliento ahí, cerca del paciente, a que intuba, entonces se contagia así, ¿no? Incluso ha contagiado a algunos de sus familiares, ha llevado al vacío a su casa. Ya. Entonces, eso hay que hacer con esos cuidados, ¿no? Evitar esos contagios. Esos lavados también se puede hacer, ¿no? Con introducción de una sonda a la tráquea, en la jeringa, con la persona que se inyecta suerito y eso lo provoca gran cantidad de secreción. Listo. Esa tablita es bonita porque te da, digamos, la cantidad de vacilos que necesitas para que el esputo sea positivo o negativo. Para hacer una vaciloscopía, es que 3 muestras, desde luego, tienen que tener 5.000 a 10.000 vacilos
por mililitro. Si no es menos, no te va a dar. Y además, en la vaciloscopía, los laboratoristas están entrenando, tienen que ver 100 campos, ¿no? Y de esa manera informar si es vaciloscopía. Unas cruces, dos cruces, tres cruces, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero la cantidad de vacilos es importante para que este estudio sea posible. El cultivo en el medio del oeste, ¿no? Que tiene verde de malaquita, mucha proteína, huevos y temperatura adecuada, es muy exigente el vacío. Son los siembras, pero hay que esperar, pues. Hay que esperar 30, 60 días para ver si se desarrollan colonias, ¿no? En estos tubos de ensayo. Y su sensibilidad también es muy buena, ¿no? Les de un 98% en la certeza, ¿no? Entonces, este estudio es bien útil porque te permite, puedes aplicar discos de INH, rifampicina, también y ver a qué medicamento es sensible en los casos que tengas resistencia, que no mejoren los pacientes. Pero aquí hay que considerar el tiempo. ¿No? En algunos pacientes que tienen contacto con pacientes, digamos, poco formales en su tratamiento, pues se considera que estos han inhalado bacilos resistentes. De entrada, para ganar tiempo, pues se hacen el cultivo, ¿no? Y esperan estos días, ¿no? Y el otro método que ha revolucionado el diagnóstico rápido es el método molecular, pues, el PCR, tiene expertos en piscina, antivirus. Para esto se necesitan menos de 10 bacilos por mililitro de fruto. Y el resultado te lo dan a las 4 horas, 48 horas. Incluso te dan una pauta de que tu paciente es o no es resistente a la rifampicina. En esas cepas fenotípicas, digamos, del este, del África, de la China, entonces hay muchas resistencias a rifampicina. Entonces, eso les ayuda mucho para cambiar los esquemas de tratamiento, ¿no? Y pues esto, ya lo recalco, no sirve para el control de la vaciloscopía en el tratamiento que vas a implementar a tu paciente. Y tiene una sensibilidad del 95%. ¿No? Entonces, esta tablita, pues apréndansela, ¿no? Y esmérense para que la muestra que lleva al laboratorio del paciente sea excelente. Ese es el medio de cultivo, pues, famoso, el oeste, ¿no? Este verde tan bonito es el verde de malaquita. Esto tiene proteínas, tiene solitos, y es como una gelatina, se dispersa de este modo. Entonces agarras aquí con una asa de platino, un poquito de esculto, y le haces una dispersión en forma de Z, ¿no? Y esperas el tiempo, ese es el mío. Pero esto te sirve, ese es el mejor método para hacer los estudios de sensibilidad y resistencia. Puedes poner aquí discos de IMH y la oficina y ver, ¿no? Si afecta o no. Y así pues vas a cambiar el esquema de tratamiento de tu paciente. Bueno, la otra situación es que hay situaciones un poco periféricas, ¿no? Y pues, en esos casos hay que tomar muestras, digamos, de estas áreas de probable tuberculosis, de pulmón, de pleura, de huesos, de glándulas, de hígado, ¿no? Entonces, y pues para ver, ¿no? Si hay granuloma gaseoso de tuberculosis, ¿ya? Entonces, eso lo hemos visto ayer, lo repetimos, es queso, las células gigantes, los linfocitos y el tejido conjuntivo, esto también en el estudio histopatológico, lo mismo, ¿no? Aquí está el caso, células gigantes, linfocitos y tejido fibroso. Ahora, el líquido pleural, un método también que te puede ayudar mucho, es el diagnóstico de tuberculosis, es esta prueba del ADA, se llama inmunidad. ¿No? Esto proviene, digamos, de una descomposición de los linfocitos, ¿no? Y está, pues, sobrenadando en esos líquidos, ¿no? Y es que ADA, cuyo valor normal es de 40 unidades de litro, está a 50, 60.
eso es positivo para la tuberculosis, ¿no? Entonces, si eso agregas el estudio del citoquímico, pues eso no hay duda. Entonces, eso es tan importante que ya no necesitas hacer biopsia para buscar el granuloma. Y el dador del ADA está positivo, pues ya comienza tu tratamiento. Entonces, y ahora es otra cosa interesante, en algunos artículos, ¿no?, que hemos leído, el ADA lo están utilizando para muchos líquidos de otros sistemas, como por ejemplo el líquido pleural pericárdico, que sospecha tuberculosis liberada, el líquido cefalorraquídeo, que piensas que está con meningitis, pídele ADA, el líquido peritoneal, en las ascitis, pídele ADA, hasta en la orina, ¿no? Hay muchos trabajos que comprueban la efectividad del ADA. Y eso hace aquí, en esos laboratorios de La Paz, pero es un poco usado, porque muchos médicos no saben aplicar correctamente esto. Bueno, eso en realidad no es para diagnosticar la tuberculosis del adulto, ¿no? Porque hemos dicho que todos estamos infectados y todos vamos a tener PPD y el IgA positivo. No nos ayuda mucho. Además nos han vacunado con la BCG, ¿no? Entonces que nos ha aumentado un poco la inmunidad. Entonces, el IgA es otra fuerza lógica y tiene el mismo objeto, solo que es más rápida, ¿no? Entonces, hay algunas formas de tuberculosis extrapulmonar que complican a pacientes inmunodeprimidos, ¿no?, o con pocas defensas, por ejemplo, la TB pleural. Entonces, antes estaba de moda hacer la biopsia pleural para encontrar el granuloma, pero ahora si haces ADA y esto es positivo, eso te evita ese método invasivo, digamos, porque es una aguja más o menos que como de unos 5 milímetros, ¿no? Diríamos que cuando hace biopsia de pleura parital. Entonces, la tuberculosis miliar, entonces, que se puede afectar de muchos sistemas, ¿no?, porque el bacilo ingresa en la sangre y el corazón puede ser parte, la sangre de todos los sistemas pueden ver condicionantes de meningitis, hepática, ¿no?, la médula ósea, el peritoneo, ¿no?, las suprarrenales. Hay muchas personas que están morenitas, ¿no?, porque están afectadas sus glándulas suprarrenales. Entonces, en esos casos, estas formas de tuberculosis es diferente, pues, de la pulmonar propiamente dicha. El tratamiento en todo lo posible para que no haya recaídas, hay que hacer en la segunda fase, pues hay que completar 12 meses. Bueno, en la linfática, entonces, sobre todo se afecta cuando la leche no se pasteurizaba, se afectaba a los glándulos del cuello. Entonces el foco principal lo hacía en la amígdala, con los linfáticos saltaba a los glándulos del cuello, que se aumentaban de tamaño y se fistulizaban, de ahí es pus, ¿no? Tuvimos pacientes que venían del altiplano y que había vacas, ¿no? Y que venían con esa sintomatología. Entonces, si tú tienes idea de esto, y el hecho de que está en contacto con vacas, pues su vaca está enferma, y entonces se hace la radioscopia positiva y se ven bien, va muy bien con el tratamiento, ¿no? En la gerencia urinaria, no, ese es un problema de infertilidad. En el joven te puede, digamos, obstruir los conductos deferentes por donde llegan los espermatozoides. Y en las señoritas se puede inflamar la trompa de falopio y no permiten que los óvulos pasen, pues, al útero, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay muchos casos que a veces de parejas que no pueden tener hijos. Hay también una afectación bien sorprendente a nivel de testículos, el epidídimo que se inflama, que produce material turbulento, que aumenta, digamos, el tamaño de los testículos, ¿no? Y cuando ves y examinas, pues hasta pueden supurar este solo.
Eso hay que tomar en cuenta. La fibrosis articular es muy bien frecuente, sobre todo la que afecta a la columna, el famoso mal de Pot, que forma pus, y ese pus se puede descender, incluso se puede drenar a nivel, primero de fístulas a nivel de la ingle. Entonces, eh, hay que hacer pues ahí PCR, ¿no? Que es lo más rápido, ¿no? Y de esa manera hacer el tratamiento. Casi todas estas formas que son, digamos, extrapulmonares, insurinarios, o sea, pues se prolonga un poco más tiempo el tratamiento, ¿no? Esta es una escrófula, ¿no? Así llamada, se llama por tuberculosis, por bovis, el foco primario está en la amígdala, nos giró por el linfático hacia estos ganglios que se agrandaron, y pues como estaban llenos de pus, se fistulizaron. Si tomas una muestra de estas y llevas al laboratorio, a la CNS va a ser positivo. Y si hace el tratamiento correcto, va muy bien, ¿no? Entonces, en el sistema nervioso central, entonces la meningitis es lo que más hay que temer, porque esto te produce mortalidad alta, ¿no? Entonces, los pacientes ancianos, sobre todo, alguna vez han venido al hospital inconscientes. Eso es lo que más les afecta. Hay cefaleas, dolor de cabeza, ¿no? Y hay que hacer pues, una función de cierto dolor de aquí. Aquí puedes tomar esta muestra de líquido, es la ADA, mire, ¿no? Y te puede ayudar mucho en ese diagnóstico. Pero a veces estos pacientes habitualmente tienen una tuberculosis miliar y esa es una complicación que da esta. La tuberculosis del intestino, pues no es muy tan frecuente actualmente, ¿no? Tal vez en un niño que no lo tratas y que deglute sus bacilos, te afectan principalmente la porción terminal del intestino delgado, la que se conecta con el ciego. Esa área es la principal afectación de esta tuberculosis intestinal, ¿no? La peritoneal, que te da citis, bastante importantes. Entonces, algunas veces les tomas el líquido, puedes hacer ADA también, fíjate qué importancia tiene el ADA, ¿no? Y luego, pues, en último caso, introduces, pues, le haces una, le introduces una aguja, estos instrumentos que te permiten ver dentro de la cavidad peritoneal y puedes encontrarte con una sorpresa de una granulación miliar, puede ser una tuberculosis peritoneal de tipo miliar a ese nivel. La tuberculosis pericardia puede taponarte el corazón, puedes encontrar 4 o 5 litros de líquido, a veces turbio, turbulento, en el pericardio que te atrapa el corazón y te puede dar el taponamiento cardíaco. Ahí también utilizan el ADA. Mire, ADA, en todas las situaciones en que se produce el líquido, es importante. Desde luego es citoquímico, con características de predominio de linfocitos, ¿no? Y exudados, ¿no? Como aumento de proteínas y también aumento de la adenosindimidasa, pues es útil. Ya. Esa es la conclusión. Vamos a alcanzar al partido, gracias a Dios. Las conclusiones son que el diagnóstico de TB en muchos casos es clínico, ¿no? Entonces, en nuestro medio, ¿no? Donde tenemos mucha incidencia de tuberculosis, sobre todo en Santa Cruz, Cochabamba, Las Minas, Los Yugas, pues hay que tomar muy en cuenta ese dato, ¿no? Entonces, y pues, si estás en el campo, es un señor delgado, tiene contacto con otro paciente que en eso no puede llegar muy lejos. El diagnóstico hace el tratamiento de prueba. Esto está recomendado por la OMS, ¿no? En los casos de las placas hay, digamos, una mancha susceptible para pensar que hace el tratamiento actual. Entonces, cuanto más rápido hagas el tratamiento, es mucho mejor para el paciente. Hay artículos que dicen que si las lesiones no son grandes y el tratamiento lo ha soportado por 15 días, eso ya no contagia, porque esos bacilos no son tan virulentos, ¿no? Esto es PPD y el líder, es decir, más en niños, no en nosotros,
los adultos, porque todos tenemos positivo. Eso que diagnostica infección o latente, como dicen los doctores antiguos. Entonces, lo más importante en cuanto a la clínica es la tos crónica, ¿no? Todo paciente que tose más de 14 días, como están en las normas de tuberculosis, es sintomático respiratorio, hay que pedir vaciloscopía placa de tórax, ¿no? Entonces, la hemoptisis, hemotrópicos también son frecuentes, sobre todo cuando hay cavernas, ¿no? Cuando hay un foco indicativo grande. La fiebre, sobre todo de intestino, tiene peso, diferentes nosotros. Los rayos X, siempre en toda la expresión que está ahí arriba, aunque sea de neumonía, como hemos visto, una placa, hay que pensar en tuberculosis. Porque si le das beta-lactano, que si es neumonía, como el cobarde, no va a mejorar. Entonces pide la vaciloscopía y vas a ver que sus resultados implicados son por tuberculosis. Y ahora el problema de estos casos de tuberculosis, en algunas situaciones vienen en situación avanzada, es que te dejan muchas cicatrices fibrosas que te distorsionan la distribución bronquial, el árbol bronquial, que traccionan los bronquios hacia arriba, ¿no? Y los bronquios que se dirigen hacia afuera, como los dedos de la mano, se van hacia abajo, ¿no? Y además esas distorsiones hacen que se infecten rápidamente. Y la causa más importante en nuestro medio de complicaciones en ese sentido son las bronquiectasias, porque distorsiona el electro normal del árbol bronquial, ¿no? Estas lesiones ya curadas de tuberculosis. Entonces, la vaciloscopía, no olviden, es lo que sirve para el tratamiento del control del tratamiento. Esto es secundario. El PCR, pues, es de mucha utilidad, es menos de 10 bacillos por mililitro, pues de la positividad, ¿no? Y te puede dar una idea también rápida de si es o no resistente a la ciprofloxacina, ¿no? Y si es resistente a la ciprofloxacina, también puede ser resistente al ethambutol. Entonces, un método más exacto es el cultivo, el método de OSTS. Bien. Entonces, hay que siempre pedir vaciloscopía si hay 3 meses. En un mismo día puedes hacer eso en la mañana, en la tarde, en la noche, 3 muestras diferentes, y pues eso te corta el tiempo, ¿no? Para hacer el diagnóstico más rápido. Bueno, eso es lo de rutina, ¿no? Las cosas que hemos consultado para esta enfermedad. Muy bien, jóvenes, espero que hayan comprendido esta enfermedad que tiene mucha incidencia en nuestro medio. Gracias por su atención. Te los paso hasta inmediatamente.